Hola, 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 muy buenas tardes. El Señor los bendiga grandemente en este día Amén. a todos ustedes, ¿eh? Dios bendiga su vida. Y bueno, aquí Amén. estamos una vez más para poder estar juntamente con ustedes otra vez con el maná diario. Amén. Dios los Amén. bendiga grandemente. Amén, hermanos. El Señor los bendiga. Vamos a esperar que se conecten los hermanos, nuestros amigos de la red, en este día de maná. Estamos aquí desde nuestro hogar, esta iglesia, este ministerio, Agua de Vida a las Naciones, transmitiendo desde la ciudad de Mar del Plata, Argentina, hacia todo el Amén. mundo, hacia todas las naciones. Así que gloria a Dios. Bienvenidos familias, bienvenidos hermanos de la fe. Y bueno, vamos a esperar un instante para poder conectarnos con todos los hermanos que se van conectando. Muchos están trabajando, recién salen de sus trabajos. Hola hermano Walter, Dios lo bendiga, bendiciones. Saludo a la familia ahí, Amén. firme el hermano Walter. Y bueno, gloria a Dios que se pueden conectar, que puedan tener señal, ¿no? Porque hay lugares en la ciudad que por ahí no hay un wifi bueno, entonces a veces la señal se corta, ¿eh? A mí me dicen algunos hermanos que a veces quieren entrar en directo y no pueden y lo tienen que ver en diferido. Pero bueno, sea lo que sea, que digamos, como usted se pueda conectar, si en directo, sería lindo en directo, pero si no lo puede hacer en diferido también. Así que bueno, es una bendición poder compartirles la palabra. Hoy vamos a hablar un poquito de los 5 ministerios. Ahí estábamos hablando el otro día con el hermano Walter sobre las misiones. Y bueno, hoy no sé si vamos a hacer tiempo a llegar hasta el final, tal vez el próximo martes lo terminaremos o este jueves, pero vamos a hablar un poco de los 5 ministerios, entre esos el ministerio de las misiones, el apostólico, ¿no? Y vamos a desarrollar un poquito también, ¿no? Como también deberían ser en este tiempo las misiones, ¿no? Ya que el mundo ha cambiado y no es lo mismo en la época donde los viajes misioneros del apóstol Pablo, ¿no? Por ahí las distancias que él tenía que recorrer no es lo mismo ahora, ¿no? Que ahora uno, indudablemente que si va a Asia o África se tiene que tomar un avión, no se puede de otra manera y las distancias son mucha cantidad de kilómetros y además también sale muy caro todo, ¿no? En los pasajes y todo, o sea, en esa época las misiones eran diferentes. Ustedes recuerden que tal vez el apóstol Pablo, su anhelo era llegar a España. Y no se sabe, no hay registro si él realmente llegó o llegaron los discípulos, pero bueno, se cree que sí, que hicieron toda la parte de Asia, de África, Europa. Y bueno, y no eran tan cantidad de discípulos, sino que cada discípulo preparaba a otro y así, esa es la idea, no en la cantidad, ¿no? Sino poder preparar gente, otros alumnos ahí para poder llevar la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Amén. Así que va a ser un tema interesante. Y bueno, más porque va a estar a cargo mi esposa, a cargo del estudio, porque tal vez si me dejara hablar a mí de los apóstoles, entonces entraría con la espada grande y fuerte a cortar muchas cabezas, entonces terminaríamos en un hecho de sangre, ¿no? Y bueno, va a ser más de estudiar, ¿no? Y tal vez nosotros conocemos siempre, ¿no? Nos han hablado en la iglesia sobre los 5 ministerios, pero en realidad, o sea, mal llamado ministerio porque son dones. El ministerio es el ministerio de la reconciliación, es el ministerio único, ¿no? Y son dones ministeriales, ¿no es cierto? Y si vamos al caso, no son 5, son 4, porque son 3 más uno compuesto, hay uno compuesto, pero es muy interesante el tema y muy debatible y muy controversial también, muy controversial, pero gracias a Dios que tenemos en este tiempo contemporáneo, tenemos videos y tenemos internet donde podemos constatar nosotros los falsos profetas, los falsos apóstoles, los falsos pastores. ¿Por qué? Porque nadie puede resistir a la cámara. Está pasando aquí en Argentina, claro, está pasando aquí en Argentina con nuestro presidente, ¿no es cierto? De que él ha dicho tantas cosas en contra de ciertas personas y hoy está con ellos. Y entonces la cámara es difícil resistir. Y en este tiempo que no tuvo Pablo ni nadie,
Y Pablo, él hablaba de los falsos profetas, de los falsos apóstoles, los falsos cristos, pero era muy difícil y había que tener mucho discernimiento. Hoy tenemos la cámara, tenemos que se filman, y aquellos que se lanzan a decir profecías y montones de cosas, al tiempo no se cumplen, entonces nosotros tenemos que entender que es un falso profeta. Y eso a nosotros nos ayuda mucho, nos ayuda en el sentido de poder identificarlo. Amén. Y además que la iglesia tiene que saber sobre los dones, sobre los ministerios, que cada uno de nosotros tenemos un ministerio. Alguno de los 5 ministerios o de los 4 ministerios usted tiene que tener. Tiene que tener dones, tiene que tener talentos, y bueno, en base a eso es el ministerio que Dios lo ha llamado, ¿no? Y bueno, después en algún momento vamos a hablar de las misiones, ¿no? Del apóstol, que es el enviado, ya lo vamos a explicar para que usted lo pueda entender, cómo es este tema del apóstol, del profeta, cómo es según lo que dicen las escrituras. Nosotros no vamos a decir nada por nuestra cuenta, sino lo que está aquí escrito en la palabra de Dios, lo que Jesucristo construyó, hizo el fundamento. El Evangelio está cimentado, está apoyado sobre el fundamento de la doctrina apostólica. Esa es la que nosotros predicamos, ¿no? Hablamos de una fe, un bautismo, un solo Dios, un solo Espíritu. Bueno, esa es la doctrina de la fe, ¿no? Lo que nosotros predicamos y en lo que nosotros nos basamos, ¿no? Amén. Amén. Así que va a ser un tema importante y vamos a estar viendo a la luz de la Escritura. Hermano Roberto PC, Dios lo bendiga, hermano. Amén. Allí de Houston, Texas. Saludos a toda la familia, hermana Claudia Jiménez. Estela Maris, porque no alcanzo a ver acá. Estela Maris Melo. Y la hermana Claudia Jiménez, que pide oración. Amén. Por la cervical, por mareos, por presión alta. Bueno, vamos a estar orando también por la hermana. Y bueno, gloria a Dios que usted se puede conectar y que pueda compartir la palabra con nosotros. Ahí comienza a compartir este video, comienza a compartir este maná, para poder ser de bendición a otras personas, en su contacto, en los grupos de oración, en las redes que usted tiene. Comparta, porque es palabra de Dios, hermano. Y bueno, acá se predica lo que está en la palabra de Dios, nada de nuestra cuenta, no es una opinión nuestra, sino que nos basamos en lo que dicen las Escrituras. Por eso la importancia de tener conocimiento de las Escrituras y de escudriñar. Usted tiene que escudriñar las Escrituras. Usted no tiene que quedarse con lo que yo le pueda decir o mi esposo le pueda decir, sino que usted tiene que ir a la palabra de Dios. Ahí donde está puede agarrar su Biblia, puede agarrar un cuadernito para tomar nota. Estos son como estudios, son estudios bíblicos. A veces me piden a mí si les podemos mandar estudios bíblicos, pero si usted tiene 3 veces a la semana, estos son como estudios, excepto la palabra del domingo, martes y jueves son como estudios bíblicos, donde usted puede tomar nota, los textos bíblicos, y puede tomar apuntes, y usted eso le va a quedar para que usted lo pueda enseñar también en su iglesia, en su célula, en su casa de oración, en lugares de refugio, lugares donde usted enseña. Si usted es un líder o un pastor, puede quedarle los apuntes para poder enseñar y le pueden ser de bendición. Así que comienza a compartir ahí, viralice, hermano. Bueno, todo lo que es palabra de Dios es bueno compartir para que pueda llegar a muchos. A veces nosotros pasan los días y miramos abajo hasta cuántas veces fue reproducido el video, el vivo, y bueno, a veces hasta 1000 veces es reproducido los maná, y bueno, es un gozo de saber que a muchas personas están conectados y están escuchando y oyendo palabra de Dios, oír, porque la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Así que bueno, gloria a Dios. Vamos a orar ahora, vamos a hacer una oración para comenzar. Es un día de semana, es un día que hay gente que está trabajando, hay gente que, bueno, en diferencias de horario de otros países se conectan un poquito más adelante, así que bueno, vamos a comenzar haciendo una oración. Amén. Amén. Vamos a orar. Amén. Padre amado, en el nombre de Jesús, Sí, Señor, Señor, te bendecimos, te damos a ti toda la gloria, toda la honra, la alabanza. Solo a ti, Señor, y solo a ti nos dirigimos, Padre, Sí, en el Señor. nombre de Jesús de Nazaret.
venimos delante de ti una vez Gracias, más, Señor, y Gloria a Dios. queremos pedirte perdón por nuestras faltas, perdón por nuestros pecados. Nos arrepentimos de corazón, Señor, nos volvemos a ti en amistad contigo, Señor. Sí, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, a través de la sangre de tu Hijo amado, Jesús. Señor, y por medio del Espíritu Santo, rogamos, Sí, Señor, tu perdón y tu misericordia sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, tanto así como nosotros, la de nuestros hermanos. Dios mío, te rogamos que tengas misericordia sobre la vida de nuestros hermanos, sobre cada necesidad, Señor, de cada uno de tus hijos y aquellos que han pedido oración, Señor, y que están esperando, Señor, un milagro. Sí, Que tú Señor. puedas obrar un milagro hoy, Señor. Te rogamos, bendito Dios, en el nombre de Jesús, de que tu mano de poder y de favor, Señor, en tu inmenso amor, Señor, sobre cada uno de tus hijos pueda obrar un milagro, Señor, de sanidad, de restauración, Señor, que pueda traer vida nueva, Padre, que pueda traer abundancia en el Espíritu, Señor, y que puedan ser reconciliados aún aquellos, Señor, que están, Señor, separados, Señor, que están distanciados por alguna situación. Tú puedas restaurar, Señor, y puedas traer, Señor, paz entre medio de ellos. Te rogamos por cada uno de nuestros hermanos, aquellos que están en necesidad, que necesitan tal vez, Señor, algo de lo principal, Señor, que es para poder vivir, Señor, necesitan mantenimiento de sus vidas, Señor, en la parte material, Señor, que tú puedas también estar trayendo, Padre, soluciones, Padre, aquellos que no tienen trabajo, Dios mío, que están en necesidad, que necesitan, Señor, traer a su hogar, Padre, el alimento diario. Yo te ruego, Dios mío, de que inclines tu oído, Señor, y puedas suplir la necesidad de cada uno de tus hijos en esta tarde. Señor, te rogamos por cada uno de ellos, Señor, y los ponemos delante de ti. Cada hermano, Señor, que ha pedido oración y aquellos que están escuchando y que están viendo, Señor, este vivo. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos la asistencia de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Señor, que sea, Padre, tu presencia aquí en este lugar y en la casa de nuestros hermanos, Señor, bendiciéndonos y guiándonos, Señor, a toda verdad, y que, Señor, hoy podamos hablar verdad, Señor, que pueda ser con transparencia y que podamos ser guiados por tu Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a poder dirigirnos, Señor, a través de tu Espíritu, Señor, y no agregar nada nosotros, Señor, que pueda contaminar tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu presencia y, Señor, nos sometemos a ti bajo tu obediencia, Señor, y resistimos al diablo. En el nombre de Jesús y a todos sus demonios los resistimos y los echamos fuera. En el nombre de Jesús. Ahora, Señor, te rogamos, Dios mío, de que tú, Padre, seas tú bendiciéndonos a través de tu palabra, Señor. Sabemos que el enemigo está vencido, no tiene parte ni derecho ni memoria sobre tus hijos, Padre. Por eso yo te ruego tu guarda, tu protección sobre cada uno de ellos, Señor. Y sabemos, Padre, que donde está tu presencia, el diablo no puede soportarla y tiene que salir huyendo, Padre. Por eso, donde está el Espíritu Santo, hay libertad, Padre. Creemos, Padre, de que tú estás en medio nuestro y hay libertad. Y hoy, Señor, va a haber, Padre, maravillas y portentos delante de ti, Señor, para que realmente tu nombre sea exaltado. Padre, bendice nuestras vidas, bendice la vida de mi esposa, que está llevando adelante, Señor, este estudio, bendito Dios, este mini estudio, Señor, donde estaremos hablando, Señor, de tus cosas, Señor, que son importantes para la iglesia y para el reino. Bendícela, dale sabiduría, Dios mío, de lo alto, y que podamos gozarnos en tu presencia. En el nombre de Jesús, Señor, amén. Y amén. Amén. Gloria a Dios. Dios. Hermana Graciela, hermana Lidia, bienvenidas. Creo que Lilian también está por ahí conectada también. Gloria a Dios, Dios bendiga a todos los hermanos que se pueden conectar. Usted recuerde, hermano, que Satanás está vencido, ¿eh? Así que no hay guerra espiritual. No hay guerra, porque guerra hubiera si el enemigo está vivo, pero el enemigo está vencido. Lo que hay son batallas o luchas que tenemos, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que resistir, tenemos que someternos a Dios y resistir al diablo, y el diablo huirá de vosotros. Si nosotros nos sometemos a Dios, luego nos queda resistir y el diablo huirá. Pero
no hay guerra desde el momento de que el Señor Jesús lo venció en la cruz del Calvario, a Satanás, y es un enemigo que está vencido, hermano. Por eso a veces hablamos mal cuando decimos vamos a la guerra. No, la guerra no, hermano, porque es algo que está vencido, Satanás. Dios lo va a eliminar completamente en algún momento, pero está vencido porque Cristo lo venció. Él lo exhibió públicamente, lo venció allí en la cruz. Juntamente con esa victoria, Él cortó toda maldición generacional, se llevó todo delito, todo pecado, todo lo que estaba en contra nuestra y que nosotros teníamos que estar allí en la cruz. Cristo se pagó el precio por nosotros y nos hizo libres, verdaderamente libres. Y Él también se llevó las maldiciones generacionales, hermano. Así que no le quieran decir que vos seguramente que tenés alguna maldición generacional, algo que anda dando vuelta y no. Si usted se entregó a Cristo y está caminando una vida con Cristo, no existen las maldiciones generacionales. Por ahí para la persona nueva que recién viene, por ahí uno cuando lo ora, lo ministra, sí puede cortar todas esas cosas porque es nuevo y recién llega al camino. Pero ya el cristiano que lleva un tiempo, que no le vengan a amenazar, a decir que usted seguramente que en su vida hay maldiciones generacionales, porque eso es antibíblico, no existe, porque en la cruz del Calvario quedaron todas las maldiciones generacionales o como las quiera llamar, amén. Amén. O sea, las maldiciones, o sea, no existen en el cristiano, las maldiciones existen. Claro, sí. O sea, por la ley, ¿no es cierto? Habla, ¿no es cierto?, que así como la bendición, la maldición también alcanza la tercera y cuarta generación, pero de aquellos que no tienen a Cristo. Amén. Cuando no tienen a Cristo, llevan arrastrando cadenas de maldición en su familia, en su abuelo, en su tatarabuelo, hasta que llega y alcanza a aquel que no conoce a Cristo, ¿no es cierto? Pero donde conoció a Cristo, ahí las maldiciones se cortan, porque Cristo dice que lo que es la crucifixión en un madero, eso data de muchos años, ¿no es cierto? Y quiere decir que eso está bajo maldición, o sea que Cristo se hizo maldito por nosotros, por esa maldición, ¿no es cierto?, que recayó sobre él, ¿no es cierto? Amén. Todas las maldiciones se cortaron ahí. Nosotros hemos sido libres de cada una de esas maldiciones. Dice que el acta de los decretos, cuando fue clavada, ahí realmente estaban todas las maldiciones, en el acta de los decretos, que eran los decretos de la ley. Nosotros somos libres de esos decretos por la obra de la cruz. O sea que no hay maldición que nos alcance a nosotros. Amén. Así que guarde su vida, ande en integridad. ¿Por qué? Porque si usted se aparta, y si usted se vuelve otra vez a lo de antes, entonces esa acta de los decretos puede entrar a funcionar sobre su vida y pueden empezar a ocurrir cosas que le ocurrían antes. Pero mientras usted se mantenga... Por eso lo digo, porque hay gente que a veces tiene temor, porque nos llama por teléfono y nos dice que bueno, que seguramente que debe haber una maldición en mi vida, algo que no corté. Bueno, esto es hacer asustar a las personas. Uno sabe, como decía mi esposo, que el pecador, el que no se arrepintió, hay cosas así, pero usted una vez que empezó una vida en Cristo, ahora si usted se peca y no se arrepiente, eso sí, o sea, hay puertas abiertas donde el Satanás puede venir, ¿no es cierto?, y puede manipularlo y puede influenciar sobre su vida. Hay batallas, tenemos batallas, pero no guerra, porque ya es un enemigo que está vencido, hermano, y nosotros tenemos que vivir cada día en victoria. Si nosotros caminamos, como dice la palabra de Dios, no tenemos que tener temor, amén. Bueno, no sé por qué dije esto, pero no tenía nada que ver con el tema, pero bueno, el Espíritu Santo a veces nos hace decir cosas. Hoy vamos a hablar un poquito de los 5 ministerios. Usted sabe que los ministerios, Dios entregó dones y ministerios ¿para qué? Para la edificación del cuerpo, para la edificación de la iglesia. Así que yo le invito, vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 4, del 7 al 13, vamos a leer, si usted me acompaña. Si usted quiere tomar nota, ahí puede tomar nota de los textos bíblicos. Estoy muy para allá yo, bueno, ahí estamos, porque me quedo muy afuera. Efesios 4, vamos a leer del verso 7 en adelante, dice así la palabra del Señor: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice:
subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahí no está la coma, sino que dice pastores y maestros. Eso están en la misma categoría, pastor y maestro. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, todavía no hemos llegado al varón perfecto y a la plenitud. El día que el Señor venga a buscarnos, ahí va a ser el final, ¿no? Donde nosotros llegamos. Pero hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea que el Señor, en el verso 11 dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros, profetas, punto y coma, dice, a otros evangelistas, punto y coma, y después dice a otros, pastores y maestros. No dice pastores, maestro, dice pastores y maestros, porque el pastor tiene que ser maestro. El pastor es maestro del momento que predica la palabra de Dios y enseña, es maestro. Entonces dice pastores y maestros, serían 4. El quinto es doble. Son 5, pero ese va combinado, el de pastor y con la enseñanza. Vamos a leer un poquito, vamos a hacer una introducción. Dice, la pregunta surge, dice, si todavía están vigentes los 5 ministerios aquí mencionados, porque hay mucha gente que a veces dice, bueno, pero estos ministerios Dios los dio, dice, para la edificación del cuerpo en ese tiempo. Hoy solamente está el pastor y el anciano y el resto no, o sea, no tenemos dones ni nada y no podemos desarrollar un ministerio. Sin embargo, acá habla de 4 o 5 ministerios. Él dice, para comenzar debo decir que en realidad no se mencionan 5 sino 4 ministerios en este pasaje, como le explicaba: apóstoles, profeta, evangelista, pastor, maestro. Sería, dice, el último oficio, que es pastor maestro mencionado, no está dividido en 2 aquí, es una referencia al mismo oficio, dice. Cada uno de los ministerios mencionados tiene un artículo que le separa del otro, por ejemplo, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, dice. El último ministerio presentado no separa el oficio de pastor y maestro, sino que son atribuidos a la misma persona. El pastor tiene que enseñar, entonces pastor, maestro, dice. La razón por la que esto ocurre es que la manera de pastorear es por medio de la enseñanza, ya sea de forma didáctica, por medio de la palabra. Y acá da unos textos bíblicos, Hechos 13:1, Timoteo 3:2, 2 de Timoteo 2:24, bueno, varios textos que hablan de esto, ¿no? O por ejemplo como mentores, Filipenses 3:17, 1 de Timoteo 1:16, Pedro 5:2 al 3. Debemos también tener en cuenta que estos no son los únicos ministerios dados a la iglesia. Existen otras listas en la Biblia donde se repiten algunos de los oficios y que presentan otras variedades de ministerios, y de ninguna forma pensaremos que son listas exhaustivas. Por ejemplo, existe otra lista similar en Romanos 12, vamos a ir a Romanos 12, del 4 al 8, Romanos 12, del 4 al 8, dice así, este texto dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ahí Romanos 12 del 4 al 8. Hay diferentes servicios, ¿no?, dentro del cuerpo de Cristo
que no solamente está el de pastorear, el de evangelizar o el misionero, sino que también hay diferentes trabajos que hacen los hermanos dentro del cuerpo. Por ahí no todos van a ser pastores, no todos van a ser evangelistas, no todos van a ser maestros, pero hay mucha gente que tiene asignada una tarea que tiene que ver con los dones también que tiene cada persona, ¿no? Porque Dios derrama dones, Él da dones, ¿no? Al cuerpo, dice. Otra lista la tenemos en Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12, del 28 al 31. Primera de Corintios 12, 28 al 31. 28. Acá reafirma lo primero que leímos. Dice, y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, dice, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua, dice, ¿no? Sí, eso es lo que sí, dice, ¿no? sí, del 28 al 31. Y dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Todos hacen milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Amén, amén. Dice, cuando surge la pregunta de si todavía están vigentes estos o aquellos ministerios o dones, tiene que ver con la realidad de que por algún o por bastante tiempo han estado ausentes y que algunos ahora reclaman que tales ministerios están siendo recuperados porque la Iglesia los había perdido o descuidado. Es nuestra convicción que las primeras dos de estos oficios, apóstol y profeta, ya no son vigentes en nuestro día, mientras que las últimas dos, evangelista, pastor, maestro, siguen vigentes. A continuación daremos las razones bíblicas para pensar así, de esta manera, ¿no? Vamos a ver los fundamentos bíblicos por el cual, por qué consideramos nosotros que el ministerio del apóstol y del profeta no están, digamos, en vigencia. Si vos querés explicar lo que no digamos el ministerio apostólico, claro. O sea, eso es la base fundamental de la doctrina cristiana, ¿no es cierto? Fue fundamentado sobre la doctrina de los apóstoles, ¿no? Entonces es un ministerio apostólico. Claro. Y el ministerio apostólico encierra todos los dones, todos los talentos y todo lo que el Señor ha entregado a la iglesia. Pero lo que sí ha dejado de estar en vigencia, lo que es el oficio, el oficio de apóstol y el oficio de profeta. Acuérdense de que cuando se hablaba del último profeta, de Juan el Bautista, cuando se hablaba del último apóstol, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo, donde dejó de existir lo que es el oficio, porque había requisitos para tener el oficio de apóstol. No todos son apóstoles, no todos son maestros, no todos son evangelistas. Y fíjense que aquí cuando habla ya no nombra al pastor, nombra al maestro. ¿Por qué? Porque el oficio, o sea, de maestro o el don de maestro va de la mano con el del pastor, o sea, no hay diferencia. ¿Por qué? Porque un pastor que está pastoreando, y podríamos decir, para ser más claros, ¿no? También, de que si tenemos que poner todo sobre la balanza y ponernos a fijarnos bien, no habla mucho Pablo ni en el Nuevo Testamento de lo que es el oficio de pastor, habla del oficio de obispo, ¿entiende? Obispo, ¿por qué? Porque el verdadero pastor, el pastor de los pastores, el pastor es Jesucristo. Jesucristo es el buen pastor. Y el obispo es aquel el que está encargado. Y cuando Pablo viajaba, él levantaba obispo. O sea, no pastores, dejaba personas encargadas para que realmente pudieran manejar la obra. Y el obispo hacía eso. O sea que yo, siendo considerado un pastor, yo podría decir de que por ahí el título sería más de maestro, o de obispo, ¿no? Porque cuando nosotros decimos constituyó, no quiere decir siguió constituyendo, sino porque tendría que haber estado claro, en otro tiempo, ¿no? El verbo sería, ¿no? En otro tiempo, claro. No en tiempo futuro presente, sino sería tiempo futuro. Y él dijo constituyó.
Y cuando para dice, ese momento. claro, cuando él dice constituyó, constituyó. O sea, lo que queda es el servicio al ministerio, ¿eh? Y el ministerio es uno solo, es el ministerio de reconciliación. Y lo que sí nosotros tenemos dones, que nos mal o comúnmente llamados ministerios, que son los dones del Espíritu, que nos llevan a uno a tener el llamamiento apostólico, ¿no? Porque si vamos al caso, todos tenemos un llamamiento apostólico, porque todos tenemos un llamado y somos enviados. O sea, tenemos que ser enviados a un lado. Y realmente el apóstol quiere decir enviado. Ahora vamos a ir ahí. Ahí vamos. ¿No es cierto? Claro. Claro, bueno, exactamente. Ahora justo ya terminamos esa liñita y vamos a explicar lo que quiere decir los apóstoles, ¿no? Dice primeramente, porque habla en primer lugar apóstoles, constituyó apóstoles, profeta. Dice, primeramente tenemos el oficio de apóstol. La palabra apóstolo en griego significa simplemente enviado, delegado podríamos ser también, para una misión, mensajeros, enviados a una tarea específica. Este término fue dado especialmente a los 12 apóstoles de Cristo. Ahí en Mateo 10, si querés leerlo, Mateo 10, habla claramente que fueron 12 los apóstoles, aunque había otros discípulos ahí que la gente los llamaba apóstoles, pero por ahí estos eran los 12 principales, claro, ¿no? que representan las columnas. Se llamaban apóstoles, ponerle a Bernabé, a Sila, claro, a Tito, sí, a Timoteo. ¿Por qué? Porque andaban junto con los apóstoles. Y a veces comúnmente llamado, cuando vemos a un predicador que va y predica en una iglesia, ya a esa persona se lo considera un pastor, ¿no? Porque claro, es el común, es el hablar común entre el léxico cristiano, llamar pastor a alguien que por ahí no es pastor, ¿no? Sino que es un predicador. Fue levantado como el predicador y no es pastor. Y bueno, muchas veces a Bernabé, a Sila, a Timoteo, pastor, pero... a Tito, bueno, pero se los llamaban apóstoles porque andaban con los apóstoles, claro, ¿no es cierto? Y no era que decían, iba el apóstol Pablo y estaba Timoteo. Y lo consideraban también que si andaba con el apóstol Pablo, lo consideraban también apóstoles, ¿no es cierto? Pero los apóstoles fueron los 12, ¿no? Léelo ahí. Mateo 10. Mateo 10, sí. Misión dice, de los 12. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, que hasta ese momento, ¿no es cierto? Los discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, dice, por sobrenombre Tadeo, Simón, el cananista, y Judas el Iscariote, el que también lo entregó. Amén. Porque muchos a veces piensan de que Marcos, Lucas fueron apóstoles. No, o sea, los apóstoles son los que están aquí. Y nosotros tenemos que entender eso de que no todos fueron apóstoles, ¿no es cierto? El Señor escogió a sus apóstoles, aquellos que iban a ser los que iban a ser el fundamento de la iglesia. Claro. Dice, en su ministerio terrenal, Cristo tenía muchos discípulos, pero no todos los discípulos eran apóstoles, sino solo 12, dice, que Él escogió con un propósito muy especial. Él los escogió, Él los seleccionó, los eligió, con un propósito muy especial. Entre estos discípulos se encontraba Judas, quien entregó al maestro también, era uno de los 12 discípulos. Y fue reemplazado, quizás temporalmente su lugar, por Matías y finalmente por Pablo de Tarso. Este ministerio era muy especial y de gran estima, ya que estos hombres fueron comisionados directamente por el Señor. Como vemos, existían ciertos requisitos para poder ser parte de este grupo de, digamos, apóstoles especiales, ¿no? O sea, seguramente que muchos querrían estar en ese lugar, pero bueno, fue el Señor el que eligió a estos, dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2, a José,
llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron: Tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos ha escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas. Era cuando ya Judas había caído, ¿no? Por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. O sea, esa es una decisión que tomaron ellos. Claro, ahí. eso, aparte tomaron una decisión apresurada. Claro. Nadie les había indicado de que tenían que hacer eso, ¿no es cierto? Sino que se apresuraron porque ellos dijeron, bueno, Matías estuvo como requisito, por ahí lo tenía, ¿no es cierto? Que estuvo con el Señor Jesús y lo vio, entonces ellos pensaron de que Matías podía ser el candidato, pero acuérdense de que todos fueron elegidos por el Señor, aún el apóstol Pablo, el apóstol Pablo fue elegido al final como abortivo, ¿no? Aquí tenemos unos pasajes, ¿no? De esto que hablamos aquí. Sí, pero todavía no llegué ahí. Bueno. Quería hablar algo más. Claro, bueno, sí, eso es lo que estábamos leyendo recién, eran Hechos 1. Hechos 5:12 dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Algunos piensan que estas señales eran comunes a todos los creyentes, pero tal cosa no puede ser probado por medio de la Escritura. El don de hacer milagros lo tuvieron los apóstoles y algunos otros en la iglesia según Dios repartía, 1 Corintios 12, pero el hecho de haber recibido el don no le hacía automáticamente apóstol. Dice: Pablo de Tarso fue llamado a ser apóstol directamente por Cristo mismo después de su resurrección. Pablo afirma en Gálatas 1, dice: Pablo apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y acá vamos a hablar de los requisitos que debía tener una persona para ser un apóstol. Para que quede claro esto, ¿no? Que muchos dicen, bueno, yo soy apóstol. Pero si usted dice yo soy apóstol, porque Jesucristo me levantó como apóstol, usted está cambiando completamente el fundamento, porque no hubo una reforma apostólica. La doctrina de los apóstoles es la que actualmente estamos predicando, o sea, no hubo una reforma. No vino Jesucristo y dijo, bueno, vamos a hacer una reforma, entonces vamos a volver a levantar apóstoles. No. El último apóstol fue Pablo. Y fíjese, preste atención las condiciones que tenía que tener una persona para ser un apóstol. Vamos a buscar en el libro de Hechos 1:22. Hechos 1:22. Hechos 1:22. Para que usted vea, son 3 requisitos, para que usted entienda, bueno, para que usted analice a la luz de las Escrituras lo que nosotros le estamos diciendo. Hechos 1:22, vamos a leer primero. Dice así, Hechos 1:22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, dice, uno se ha hecho testigo como nosotros de su resurrección. Y ahora pasamos al 10, Hechos 10, 39 al 41. Hechos 10, 39 al 41. 39 al 41. Dice así, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. Y a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Punto número 1, para ser un apóstol de Jesucristo, haber sido testigo ocular de Cristo. Y esto es la muerte y resurrección, haber estado allí y ser testigo para poder testificar. Es el punto número 1, haber sido testigo ocular de la muerte y la resurrección de Cristo. Punto número 2, vamos a ir al libro de Mateos, Mateos 10, 1 y 2. Mateo 10, 1 y 2. Dice, es lo que ya leímos. Entonces, llamado a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre ese espíritu inmundo para que lo echasen fuera y para sanar a todo enfermo y a toda dolencia. O sea, punto número 2. De los 12 apóstoles son los que ya nombramos. Sí. Punto número 2, comprobar su apostolado con señales y maravillas y milagros. Entre esos milagros,
hacer levantar a los muertos, digamos, ¿no? Darles vida a los muertos. O sea, punto número 1, ser testigo ocular de la muerte y resurrección de Cristo, haber estado ahí en ese momento. Punto número 2, comprobar su apostolado con grandes señales, maravillas y prodigios, entre esos levantar muertos, la resurrección de los muertos. Punto número 3, Marcos 3:14. Lo paseamos un poquito por la Biblia, pero para que a usted le quede claro, hermano, en algún momento lo tenga que enseñar. Marcos 3:14. Bien, dice así: estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. O sea, haber sido escogido personalmente por el Señor Jesús. Haber sido escogido personalmente por el Señor Jesús. Haber estado ahí. Entonces, lo que ahora está es el oficio. No, perdón, es el ministerio. No el oficio. Claro, es el ministerio, no el oficio. Pero para que usted sepa que nadie puede agarrar y decir yo soy un apóstol o yo soy un profeta. Después vamos a ver lo del profeta. Pero nosotros no podemos agarrar y decir yo soy apóstol de Jesucristo. Lo que hay es un ministerio apostólico. Usted puede estar en una iglesia que es una iglesia apostólica, es una iglesia que tiene una visión misionera, una visión de salir a las misiones, de ser enviado. Nosotros en nuestra visión como iglesia, la misión nuestra es recibir, restaurar, preparar y enviar. Esa es la visión que nosotros tenemos, ¿cierto? Es una iglesia misionera, es una iglesia que va a recibir a las personas, las va a preparar, las va a capacitar. Entre esa preparación está la consolidación, es que la persona se pueda hacer libre, que se pueda sanar, prepararlas y enviarlas. Ese también es lo que dice la Gran Comisión, y predicar el Evangelio para que las personas puedan desarrollar su ministerio, no tenerlos sentados en una banca y decir, bueno, no, el único que tiene el llamado es el pastor. No, los dones son repartidos a toda la congregación. Así, el ministerio no lo tiene solamente el pastor, porque hay a veces congregaciones que dicen, no, acá el único que tiene el ministerio soy yo, que soy el pastor, acá no puede haber otros pastores. Sin embargo, puede haber una persona en la congregación que tiene llamado pastoral. Obviamente no va a ir a sacarlo el pastor y a pastorear ahí, porque ya ahí hay un pastor, pero sí se va a tener que preparar para ir a pastorear y abrir su propia obra, si tiene un llamado de parte de Dios. Y como decimos siempre, que el ministerio de pastorado no es que uno va al seminario y yo me recibo de pastor. No, esto tiene que haber un llamado de parte de Dios. Primero tiene que estar el llamado. Luego yo me puedo ir a un seminario, a un instituto bíblico donde yo me preparo, pero no es que hay gente que dice yo voy a hacer instituto bíblico para recibirme de pastor. No, tiene que haber un llamado genuino. O lo tienen que, por imposición de mano, lo tienen que ungir, o puede ser que en una iglesia levanten un matrimonio para la obra misionera, los ungen como pastores y los envían. Por imposición de mano los ungen y los envían. Pero de ninguna manera uno puede agarrar, mirarse al espejo y decir, bueno, yo soy pastor a partir de mañana y voy a pastorear y voy a abrir una obra. No, tiene que haber un llamado, ¿me entienden? Porque es algo muy, muy delicado también. Estos serían los 3 puntos para considerar de que, ustedes fíjense, ya en el 1 no podríamos, porque dice testigo ocular de Cristo. Teníamos que haber estado ahí la muerte y la resurrección de Cristo. O sea que está, digamos, el ministerio, pero no el oficio. Uno no puede agarrar y decir, bueno, este es apóstol y es mayor que el pastor, porque es apóstol. Eso es lo que nosotros decimos, según lo que dice la Escritura, no lo decimos nosotros, sino que está en la Biblia, hermano. Amén. Amén. Tenemos que considerar de que en este tiempo, el Señor mismo lo dijo en el libro de Mateo, y lo dijo Pablo en sus cartas paulinas, que muchos se levantarán, ¿no es cierto? Falsos profetas, falsos apóstoles, falsos apóstoles. Así que está hablando de que si hay algo falso, hay verdadero, ¿no es cierto? Y los verdaderos apóstoles, claro que fueron los apóstoles del Cordero, como Pablo, lo que es el apóstol, ¿no es cierto? Final, dice Pablo como abortivo. Acá está, en Primera de Corintios 15:8, habla eso, lo que mi esposo está diciendo, para que a usted le quede bien claro. Corintios 15:8 dice así: y después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí.
porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia del Señor. Pablo, el apóstol Pablo Claro. decía eso. Entonces, tenemos que tener cuidado de Sí. aquellos que se autodenominan apóstoles. Y saben que hace un tiempo aquí se levantaron muchos apóstoles y había una visión apostólica de estos pseudos apóstoles. Y fíjense que la mayoría salieron de Centroamérica, la mayoría. Yo creo que un semillero de nuevos apóstoles fue Guatemala, Honduras, Salvador, Colombia, todo de nuevos apóstoles. Y bueno, así como la Iglesia Católica tiene, digamos, diversas ramas y tiene una muy fuerte, ¿no es cierto?, que es la que se propaga por todos lados, que es el brazo fuerte de la Iglesia también, que es parte de los jesuitas, ¿no? Y también tenemos lo que es la parte ecuménica de la Iglesia Católica, que es la que lleva a querer enlazar a todas las religiones. Había un movimiento muy fuerte para llevar a una nueva reforma apostólica. Usted lo debe haber escuchado. Si usted googlee y ponga nueva reforma apostólica, y va a encontrar a muchos de estos pseudo apóstoles, que eran los que se preparaban, porque ellos, de cara a este tiempo, ellos lo que querían es llevar a hacer un nuevo concilio mundial, donde todos aquellos llamados apóstoles, nombrados por ellos, iban a tener una nueva reforma apostólica, nada más lejos de lo que es la palabra, porque dice la palabra de Dios eso, ¿no? Dice en Efesios capítulo 2, verso 20, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. O sea que el fundamento que estamos nosotros de la doctrina apostólica, es el fundamento de los apóstoles. Nosotros no podemos edificar sobre otro fundamento. Dice, lo que los apóstoles dicen de Jesús son los cimientos de la iglesia. O sea que ese es el fundamento. Los cimientos de la iglesia son los fundamentos apostólicos de lo que es la doctrina cristiana. No puede haber otro fundamento. No podemos nosotros poner un fundamento, ¿no?, y nosotros querer hacer una reforma apostólica. ¿Por qué quisieron estos sátrapas llevar a una reforma apostólica? Para poder dictar leyes nuevas, ¿no es cierto?, sobre lo que sería el nuevo manejo cristiano o apostólico, ¿no? Y entendemos nosotros de que el oficio de apóstol caducó, ¿no es cierto? Nosotros somos colaboradores del Señor, somos, ¿no es cierto?, los obispos, los evangelistas, y no está el oficio de profeta, sino que está el don profético, que lo puede tener cualquiera de nosotros, que el Señor lo toma en el espíritu y trae una palabra profética, pero no quiere decir de que sea profeta, ¿no? Y el apóstol, ya vimos los requisitos, haber visto a Cristo físicamente, que lo sigan las señales, que lo sigan las señales y maravillas, ¿no es cierto?, que lo sigan el levantamiento de muertos, resucitar los muertos, fundación de iglesias, haberlo visto a Cristo y haber sido seleccionado, y haber sido personalmente por Cristo, nada personalmente por él, ¿no es cierto? ¿Quién tiene el atrevimiento de estos nuevos apóstoles decir que Cristo mismo los seleccionó? Porque plantaron iglesias, tampoco nos dejemos confundir, porque hay mucha gente que plantó iglesias, sin embargo no son apóstoles. No nos hace apóstoles plantar iglesias, orar por los enfermos que se sanen. No. Esto es algo, acá dice, referente a lo que mi esposo estaba diciendo, dice Pablo dice, fue el último apóstol, dice, todos ellos juntos son conocidos como los apóstoles del Cordero. En fin, esta clase de apóstoles comisionados directamente por el Señor no existe después que terminó la era apostólica con la muerte de Juan, cerca del año 96 después de Cristo. Su labor en el tiempo del comienzo de la Iglesia del Nuevo Testamento fue limitada, fue una tarea muy especial de establecer el fundamento
de la iglesia. Lo que leíamos en Efesios 2, 20, 21 dice, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. La iglesia mundial es vista como un edificio en construcción, como una casa o templo o ciudad que comienza a ser levantado para morada de Dios por medio de su Espíritu Santo. La tarea de los apóstoles, por lo tanto, se constituyó, no se constituirá, fue la de establecer el fundamento de esa edificación. Esto nos muestra de forma clara porque en el libro de Revelación se menciona que la iglesia tiene como base los apóstoles del Cordero. El donde dice, el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Está confirmado que eran 12. Aunque estos apóstoles no trabajaron todos de la misma forma, ni en la misma cantidad, Pablo asegura haber trabajado más que los otros por la gracia de Dios, dice él, ¿no? Todos ellos se encargaron de poner la base y fundamento para la que iba a ser la iglesia de Cristo, dice, poniendo a Cristo mismo como piedra principal, 1 Corintios 1:11. Estos apóstoles, por haber sido comisionados por Cristo mismo, requerían obediencia y sumisión. Sus enseñanzas o doctrinas, al ser tan fundamentales para el crecimiento propio de la iglesia, fueron de carácter oficial y universal y deben ser obedecidas por todos los cristianos en todo el mundo, sin importar la época. Segunda de Pedro 3:2, Judas 1:17. Aunque se habla de que hubo otros apóstoles, dice, junto con estos apóstoles de Cristo, existieron también otros varones, los cuales son llamados apóstoles en la Biblia. Tenemos a Bernabé, Silas o Silvano y Timoteo. También el hermano carnal de Jesús, Jacobo, Santiago, parece haber sido llamado apóstol por Pablo. Parece. Bueno, se les decía apóstoles, eran otros apóstoles. No, era porque caminaban con los apóstoles. La gente se refería a ellos así, ¿no? Claro. Hechos 14 habla de Bernabé. Y si la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, viste que ahí habla en la Biblia, rasgaron su ropa y se lanzaron entre la multitud dando voces. Dice, Primera de Tesalonicenses 2:6, habla de Silas y Timoteo. No buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Lo que tenemos en estos ejemplos son que ellos fueron llamados apóstoles con relación a la unidad ministerial que sostenían con Pablo. Unidad apostólica. Claro. Ninguno de ellos llamado apóstol por sí solo a nacer por su cercanía al ministerio de un apóstol. En forma general, los enviados, apóstolos, que se le decía en griego, de las iglesias, para alguna tarea específica eran considerados mensajeros de las iglesias, como leemos en 2 Corintios 8:23, de los enviados junto a Tito para recoger la ofrenda de los santos de Corintio, para traerla a los santos necesitados de Jerusalén. O sea, eran comisionados estos llamados apóstoles para ir a buscar las ofrendas, ¿no? Y traerlas de un lugar a otro. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Esto habla todo ahí en 2 de Corintios. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Dice, fuera de estas menciones, nada más se dice de forma positiva en la Biblia sobre otras personas aparte de los 12 que fueron llamados apóstoles. Las menciones de otras personas mencionadas como apóstoles es de forma negativa para hacer referencia a algunos que pretendían ser tenidos como apóstoles, pero que en realidad no lo eran. Fíjense, el pastor Bonomesia sí, dice tal claro. cual, ¿no es cierto? Eso es lo que a veces yo me peleaba con los apóstoles, ¿no? Que íbamos a hacer otro templo, o íbamos a hacer para que también fueran columnas de otro templo, claro. Porque ya no iban a alcanzar, hay tantos apóstoles, dice tal cual. Por ello, aún para cuando veamos en la Nueva Jerusalén, ¿no? Dice, vemos que los cimientos son 12, no miles, sino 12, los apóstoles del Cordero. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero, Apocalipsis 21:14. Eso es cierto. O sea, de que todo aquel que se nombra, o sea, ¿qué va a haber? ¿Va a haber otro muro? ¿Va a haber otro templo? ¿Va a haber nuevos cimientos? No, eso es una mentira. ¿Me entienden? Por eso nosotros que queremos dejar claro que el ministerio apostólico, el don apostólico, es de la iglesia apostólica. El ministerio es el ministerio de la reconciliación. Nosotros somos colaboradores. Fíjense lo que dice 1 Corintios capítulo 3, verso 9 en adelante.
porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, dice, edificio de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia que Dios me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse los fundamentos y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie dice, puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, ¿no? Claro. Y dice, este fundamento, alguno edificare, oro, plata, piedras preciosas, madera, hierro, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida. Si bien mismo será salvo, dice, aunque así como por fuego. O sea que tenemos que tener cuidado cómo sobreedificamos. No podemos salirnos del fundamento, ¿no es cierto?, que es el que fue puesto por Cristo, que es el fundamento del apostólico. Los apóstoles edificaron con su palabra. Dice que cada palabra que dicen los apóstoles de Jesús son los cimientos de la iglesia. Los cimientos de la iglesia son de los apóstoles. O sea que, ¿por qué no puede haber apóstoles ahí? Porque los cimientos de la iglesia, primeramente los apóstoles, que los cimientos de la iglesia son los apóstoles. O sea, de que si hay apóstoles ahora, ¿que hay otro nuevo cimiento? No puede haber un nuevo cimiento para edificar. El cimiento ya fue echado, la plomada ya fue colgada, la piedra angular, esa ya está, no hay otra piedra. O sea que si uno tiene que sobreedificar, dice, mire cómo sobreedifica, y tenemos que sobreedificar sobre los fundamentos de los apóstoles, la doctrina apostólica. O sea, no podemos venir ahora, yo soy apóstol, no sé dónde voy a tener la columna el día que me vaya de aquí, porque ya eran 12 y soy apóstol, soy el número 13, no sé quién me va a contar. Entonces, ese no puede venir a decir, voy a traer una nueva reforma apostólica, porque es lo que hemos escuchado. Entonces sabemos, y por la palabra, y entendemos, de que esos son falsos apóstoles, como dice su palabra. Acá esto habla justo en 2 Corintios 11, del 12 en adelante, dice, mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se gloria sean hallados semejante a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es simple, la palabra es clara, hermano, la palabra es clarísima. Nosotros no podemos... no es que estamos en contra del movimiento apostólico de este tiempo, porque eso el Señor es el que va a probar las obras de cada uno de ellos, ¿no es cierto? O sea, no es algo simple agarrar y decir soy apóstol, y se nombran apóstoles entre ellos. En cada convención que hay una parva de apóstoles nuevos, ¿no? Yo siempre digo que salió la apostolitis, ¿no? Entonces, todos son apóstoles. Y realmente, como decía el Señor, todos son apóstoles. Todos son profetas, todos son evangelistas. O sea que no puede haber solamente una sola clase de siervos de Dios. Por algo el Señor dejó ordenadas las cosas y dejó el entendimiento a través del Espíritu Santo para que nosotros podamos comprender de que no todos podemos llamarnos lo que nosotros queremos, sino tiene que haber un llamamiento, y hay reglas establecidas, como decía, haber conocido a Cristo, haberlo visto crucificado y haber visto su resurrección, que ser testigo de Él, que Él nos haya llamado y que las señales demuestren de que nosotros realmente somos lo que decimos, resucitar muertos. ¿Dónde están los apóstoles de hoy con tantos muertos que hay? Amén. Dice, volviendo a la pregunta de si sigue vigente este oficio de apóstol, podemos concluir que la vigencia de este trabajo aún sigue viva.
pero no significa que ahora haya nuevos apóstoles en esta categoría que establezcan doctrinas nuevas, que den mandamientos nuevos y ordenen obediencia absoluta a sus seguidores como lo hacen muchos en nuestros días, sino que la obra realizada por los apóstoles del Cordero sigue permanente en la Iglesia, ya que los fundamentos, una vez establecidos, son inamovibles y no se le puede añadir ni volver a quitar. Decir que la Iglesia todavía necesita apóstoles equivale a decir que después de casi 2000 años de existencia el fundamento no ha sido establecido. No tiene cimiento. Que las bases están incompletas y que el edificio aún no comienza a levantarse. Pero la Biblia es clara. Una vez la base ha sido puesta, solo queda edificar el edificio sobre esa base. La base fue exitosamente puesta y terminada hace ya mucho tiempo por los apóstoles y profetas, y eso nos lleva a al próximo estudio, que vamos a hablar también de los profetas, en el segundo lugar, ¿no? O sea que si realmente tuviéramos que levantar apóstoles en este tiempo, tendríamos que cambiar el fundamento, que es Cristo. O sea, sería una abominación, hermano. Porque Jesucristo puso los fundamentos, puso las bases, puso los cimientos. Ya está la base de la doctrina. Nosotros solamente lo que tenemos que hacer como iglesia es edificar. Para que haya unidad en el espíritu, edificar. Por eso Dios le dio dones a la iglesia, para que puedan desarrollar sus ministerios y puedan unirse y puedan equiparse para la edificación del cuerpo, ¿me entiende? No es para decir o jactarse, si yo soy apóstol, yo soy profeta, yo soy fulano, yo soy mengano y yo soy más que otro. No. Estos son dones que Dios da, y los dones son irrevocables, ¿no? Pero es para la edificación del cuerpo, no es para jactarnos o para ser exclusivos. Nadie somos exclusivos de nadie, hermano. El único exclusivo es el Señor. Nosotros no somos más que nadie. Y el llamado es para toda la iglesia. Aquel que diga, no, el llamado lo tiene el pastor, es antibíblico. Porque el llamado, Dios le dio a la iglesia, a la autoridad, y Dios derramó los dones y los talentos y los ministerios a la iglesia. Y la iglesia somos todos nosotros. Y si vos tenés un llamado, Dios te puede haber llamado para pastorear, te puede haber llamado para ser un evangelista, para ser un maestro. Bueno, tendrás que hablar con tu pastor para que él te capacite, para que vos puedas desarrollar, y el día de mañana, donde Dios te muestre que tengas que ir, irás. Si tenés un llamado pastoral, ¿qué tiene que hacer tu pastor? No dejarte sentado en la banca y decirte, bueno, acá el único pastor soy yo. Sí, ahí. Te tendrá que ayudar a prepararte para que vos puedas desarrollar esos dones que el Señor te dio y puedas ser un enviado, puedas salir. Nosotros hacemos eso. Si nosotros tenemos un hermano o una hermana o alguien que tiene un llamado pastoral o un matrimonio, ¿qué hacemos? Hablamos, decimos, bueno, ¿a dónde tenés el llamado para pastorear? ¿Qué Dios te dijo? ¿A dónde estás llamado? No, yo tengo un llamado local, o yo tengo un llamado a la India, o tengo un llamado a África. Bueno, a donde tengas el llamado, vamos a prepararte, vamos a capacitarte y te vamos a enviar. Porque vos tenés que desarrollar tu ministerio. Yo no puedo agarrar a ese hermano y decir, no, hermano, acá el único que tiene el ministerio es el pastor y usted se tiene que sujetar y usted tiene que trabajar, hacer trabajito, pero usted no va a poder hacer. No, porque el llamado es para toda la iglesia, hermano. Entonces, eso también es una responsabilidad de quien te está liderando, de quien te está mentoreando, quien te está pastoreando, de enseñarte cómo podés desarrollar y cómo podés ejercer ese ministerio que Dios te dio. Porque seguramente que tenés un ministerio, son 4 o 5, vos alguno de esos tenés que encajar en alguno de esos. Amén. Amén. Y es simple el hecho de, bueno, ¿querés ser un apóstol? Apóstol es enviado. El ministerio apostólico es el ministerio misionero. Eso es lo que encierra. Ellos eran apóstol y yo, estudiando la vida de los apóstoles, los apóstoles no se quedaban en un lugar, ¿no es cierto? Siempre. Hablando de las misiones, porque el hermano Walter nos preguntó de las ¿no es misiones. cierto? Que el misionero es aquel que va, el que levanta iglesia, el que funda iglesia, el que va a un lugar. Fíjense que muchos de los apóstoles hicieron esa obra misionera y muchos murieron de formas terribles. O sea, podríamos poner también, decir, bueno, sos apóstoles, bueno, tenés que arriesgarte a tener
una muerte terrible, porque ningún apóstol terminó en una casa de retiro en Miami disfrutando de millones de dólares, sino que la mayoría de los apóstoles terminaron con muertes horrendas, ¿no es cierto? Presos. Claro, podríamos decir que Juan se zafó de ser cocinado en aceite, pero después murió en la isla de Patmos, ¿no? Podríamos decir, por la mayoría murieron aserrados, decapitados, descuartizados, quemados, crucificados, o sea que no tuvieron una muerte hermosa. No dijeron, bueno, muero rodeado de todos mis nietos y mis bisnietos, feliz de haber cumplido en este mundo, parto de este mundo. Entonces, el oficio de apóstol, ¿no es cierto?, era muy difícil. Entonces ahora quedó lo que es la parte del trabajo, ¿no es cierto?, la parte ministerial, como ministerio apostólico, porque somos ministerio apostólico porque nosotros venimos de lo que es la base y de la doctrina de los apóstoles. Entonces, la doctrina de los apóstoles no era quedarse en tu casa y armar iglesia, y si no, fíjense, y vemos la historia desde el libro de los Hechos en adelante, era ir a distintos lugares, a montones de lugares recorrieron en barco, en carro, caminando, a caballo, ¿no es cierto? Y anteponiendo sus deseos a los deseos de Dios, ¿no es cierto? Los deseos de Dios a nuestros deseos. Y eso es el verdadero apóstol enviado, ese es el verdadero misionero. Además que también muchos de ellos no tenían familia. Pablo prefirió quedarse solo. ¿Por qué? Porque él sabía que se iba y él, ¿qué familia podía bancarlo, digamos, ¿no es cierto? Si él se iba por meses y volvía. Entonces, yo creo que si hay un llamado misionero en un matrimonio, bueno, tendrán que ir, plantar y volver, sembrar o levantar una familia en el lugar donde van a ir. Si van a Asia, África, van y hacen una obra misionera, ahí capacitan, equipan a un matrimonio, a una familia, tendrán que dejar ahí, como hacía Pablo con Timoteo. Lo dejaba a Timoteo ahí, él se iba a otros lugares y después de meses volvía otra vez y lo pastoreaba, lo discipulaba para ver qué estaba haciendo Timoteo, porque Timoteo era un hombre joven, muy joven, y yo creo que esas son las misiones de este tiempo. Las misiones serían como las que hizo el apóstol Pablo, itinerantes serían, ¿no es cierto? Muchos misioneros actualmente en los departamentos de las organizaciones envían misioneros al matrimonio con sus hijos pequeños y se quedan a vivir ahí. Entonces ese matrimonio lleva a sus hijos chiquitos, y sus hijos tal vez querían quedarse con sus abuelos, querían estar en su propio país y tuvieron que seguir a sus padres porque eran menores de edad. Entonces se han cometido muchos errores porque esos niños cuando cumplieron mayoría de edad, muchos se volvieron a su país porque querían estar en su país, querían ser educados en su país. Entonces, y también de ir a irrumpir otra cultura. Otro error que cometían a veces los misioneros, que querían ir a evangelizar a los aborígenes, y querían ir a evangelizarlos queriendo cambiarle las costumbres y la idiosincrasia que tenían. Otro error fatal, porque a veces los mataban y se los comían. Había, ¿cómo se dice? Caníbales. Aborígenes caníbales que los mataban y se los comían, porque vos no podés ir a irrumpir a una cultura. Si Dios te mandó al África o te mandó a la India, tendrás que ir muy en silencio, aprender de su cultura y evangelizar a una persona o a dos personas o un matrimonio que se conviertan y ellos sigan trabajando ahí y vos regresar o ir a otro lado, porque también dice la palabra que no poniendo no yendo a lugares donde ya está evangelizado, no poniendo, como se dice, el fundamento, sobre edificar sobre fundamentos ajenos. Si hay un lugar que ya fue evangelizado, bueno, anda a otro lugar donde por ahí no saben de ya Cristo. predicaron, ya está. Ya el fundamento ya está sembrado ahí, ¿no es cierto? Entonces anda a otro lado donde capaz que tenías que cruzar el río y del otro lado había una tribu que no había sido evangelizada, bueno, ir ahí. Entonces, las misiones, más cuando un misionero tiene familia, es muy difícil. Tampoco se puede ir el hombre solo y dejar a la esposa por 1 año o por 2 años. No se puede eso, hermano. O sea, hay gente que lo hace. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Tampoco esperar a tener 80 o 70 años, claro, también, para cuando tus hijos son grandes ir a hacer la obra misionera. Claro. Por eso es que yo no entiendo las misiones mundiales. Las misiones mundiales como el Departamento Nacional de Misiones de aquí, de Argentina, ¿no es cierto? Sí. No lo entiendo. ¿Por qué? Porque
tenían algo más leído, carta leída, que los viajes de Pablo, ¿no? Y de cómo Pablo trabajaba, de cómo iba a un lugar y levantaba un natural del lugar, dejaba a alguien establecido y él seguía, ¿no? De que nosotros no hayamos aprendido eso, porque también es desperdiciar talentos. el talento Exacto. de alguien que fue preparado para levantar iglesia, ¿no es cierto? Porque el apóstol o el movimiento apostólico es el de sembrar y levantar iglesia, ¿no? Y vos no podés ir a un lugar a quedarte y a morir ahí en ese lugar, ¿no es cierto? Porque es un talento desperdiciado. Yo creo que Dios es muy sabio, muy inteligente y nosotros hemos errado el camino. Porque el verdadero camino es ese, es ir, ¿no es cierto? ¿Podés ir con tu esposa? Sí, podés ir con tu esposa, pero vas a un lugar y vos tenés un tiempo, no sé, 3, 4, 5, 6 meses, un año, ¿no es cierto? 2 años, 3 años como máximo. Vamos a poner lo que se necesita un discípulo para ser preparado. 3 años en un lugar como misionero. Preparás a uno del lugar a hacer reuniones y vas a captar a alguien que ya tiene, ¿no es cierto?, la tendencia al pastorado porque ya tiene un llamamiento. Entonces te abocás a él, a prepararlo, y cuando ya está listo, le dejás a la gente a cargo. Y vos, con tu ministerio apostólico, de sembrar y de plantar obra, vas a otro lugar y haces lo mismo. ¿Y sabe qué efectivo sería la evangelización, las misiones de esa forma? Pero no es algo nuevo. Es lo que hacía Pablo en la Biblia, es lo que hacían los otros apóstoles, Silas, Bernabé, todo, hacían eso. Entonces nosotros no sé qué es lo que entendimos de llevar a una persona y dejarla hasta que se muere de viejo en un lugar y tal vez no es lo suficientemente fructífera. ¿Por qué? Porque viene una persona europea a un lugar de Asia, no sé, con una cultura totalmente distinta, como decía mi esposa, a querer cambiar la idiosincrasia de la persona y a veces es rechazado el evangelio no porque por Dios, sino por la forma de la persona tiene, en vez de adaptarse a la cultura, querer cambiar. Como decía Pablo, al judío judío, al griego griego, con tal de evangelizarlo, con tal de salvarlos, ¿no? Y además también quería decir con respecto a las misiones, el tema de la mantención, ¿no? Una vez que esa familia está en las misiones, porque acá vemos que Pablo iba de lugar a lugar, dejaba a Timoteo, dejaba a Tito, y a veces comisionaba personas que eran los que llevaban las ofrendas, porque las misiones se mantenían a veces con ofrendas voluntarias que daba la gente. Por eso nosotros decimos que Pablo nunca habló de diezmos, siempre habló de ofrendas voluntarias, que actualmente son ofrendas voluntarias, que son para la mantención del templo, y también se usan para la obra misionera, ¿no? Entonces, en los lugares donde iba Pablo, siempre lo hospedaban a Pablo, lo recibían, siempre había gente hospedadora, donde él se podía dar un baño, podía tomar una cena, descansar, tipo posadas, existían mucho las posadas, que eran tipo hoteles, sería de este tiempo, eran posadas, donde el misionero iba, descansaba, de haber caminado kilómetros o haber venido en caballo, y él seguía trabajo, y a veces, en muchas ocasiones, Pablo aceptaba las ofrendas voluntarias y en muchas ocasiones también decía que no siguieran levantando más ofrendas voluntarias porque eran tanta la cantidad que era demasiado. Entonces decía no pidan más ofrenda a los hermanos. Por eso hablamos siempre de ofrendas voluntarias. Yo creo que las misiones, uno no puede enviar un matrimonio a las misiones y dejarlo ahí que se arregle como sea. No puede ser eso no está bien, eso no es cristiano. Si yo voy a enviar un matrimonio, una familia, yo los tengo que sustentar, yo los tengo que ayudar, por lo menos ese año, que van a estar ahí hasta que ellos o regresen o si se quedan y puedan abrir una obra, puedan abrir una iglesia, yo los tengo que sustentar. Tampoco se los puede enviar a los misioneros y dejarlos que pasen hambre. Eso no está bien. Eso no estamos de acuerdo nosotros, a veces con las organizaciones que envían misioneros y que esos misioneros dependen de las ofrendas que la gente le mandan, y si no reciben la ofrenda, más, reciben la ofrenda pero un porcentaje se queda a la agencia, la organización que los envió. Está bien, están cubiertos bajo la embajada, bajo el consulado, por ahí en un caso de enfermedad tienen un sistema de salud, pero es difícil mantenerse. Si tienen que comprar una medicación, si tienen que alimentar, si tienen que pagar el alquiler. Y hemos conocido casos de que han estado los misioneros pasando necesidad. Yo creo que esto no está bien. Al cambio de hoy,
o sea, ser Imagínese. misionero hoy en Europa o en otros lugares, ¿qué ofrenda serviría de aquí para mandarle a Europa, España, Italia, Estados Unidos, Inglaterra, con el cambio monetario que tenemos nosotros? Por eso es que digo que realmente Pablo era sabio. ¿Por qué? Porque Pablo levantaba un natural y el natural ya vivía ahí. El natural vivía ahí, tenía su casa ahí, tenía su trabajo ahí, o su empresa, ¿no es cierto? Era pescador, sí, o trabajaba en el campo, pero el natural ya tenía el sustento, no tenía que hacerse el problema de esperar el sustento de afuera. Por eso digo yo que las misiones de hoy están erradas en eso, ¿no? De mandar a alguien allí, ¿no es cierto?, y esperar el sustento de afuera. Por eso que es primordial entender los viajes misioneros de Pablo. ¿Por qué viajó tanto Pablo? Porque él había entendido lo que era. Él sabía de que no iba a gastar mucho dinero de todos los hermanos de la ofrenda. ¿Por qué? Porque si él levantaba a alguien de ese lugar, alguien que tenía un trabajo y ya tenía un sustento, entonces ese hermano no iba a precisar tanta ayuda. Hoy tendría que ser igual. Tendría que ser igual. La forma de hacer misiones tendría que ser esa. No se dejaría de lado un talento como un pastor que va a hacer misiones, ¿no es cierto? Y dejarlo hasta la muerte en un lugar allí, ¿no es cierto? Siendo de que puede servir para seguir haciendo otras obras misioneras. Es para pensarlo eso, es para pensarlo. Amén, dan para mucho hablar y en algún momento, por eso en el seminario ustedes van a ver todos los viajes misioneros de Pablo. Es muy interesante, hermano, es muy interesante los viajes de él, cuál era su anhelo. No le dio la vida, digamos, para hacer todo lo que él quería hacer. Él quería llegar a España, pero bueno, pudo a través de formar líderes, de levantar, de plantar, la plantación de iglesias, ¿no es cierto? Y las misiones itinerantes que Pablo hacía, porque él iba, estaba un tiempito, comisionaba, preparaba y dejaba a alguien ahí. Y volvía otra vez al tiempo, los iba a visitar de vuelta a ver cómo estaban, los volvía a discipular y seguía, y así. Y en pocos años Pablo pudo hacer muchísimos viajes y pudo llegar a lugares remotos como la isla de Malta, donde hubo un avivamiento ahí, donde perdieron todo, digamos, casi naufragaron, ¿no? Con el barco que iban. Dios los libró de la muerte, pero porque quería que llegaran ahí a la isla de Malta, y ahí había un montón de gente que fueron evangelizados y hubo un avivamiento en ese lugar, ¿no? Entonces es muy interesante que la iglesia se pueda preparar, se pueda equipar con los dones, con los ministerios para poder ser enviada. Muchos dirán, bueno, yo no tengo llamado misionero, no tengo llamado, yo me quiero quedar en mi Mar del Plata querida, en mi Argentina. Gloria a Dios, porque también puedes hacer misiones aquí, locales, yo creo que todo es misiones, hermano. Nosotros podemos misionar aquí en nuestra ciudad, en nuestro territorio. Si no quieres viajar, no quieres ir a un lado, puedes hacer un proyecto en tu barrio, puedes hacer misiones en tu barrio. Hay etnias y hay distintas culturas dentro de nuestra ciudad que nosotros podemos alcanzar. Y usted me va a decir, ay, pero ¿qué diferentes culturas hay entre los argentinos? Aquí en Mar del Plata nada más tenemos a los gitanos, que es una etnia. Es una etnia diferente a la nuestra, es una cultura completamente diferente. Ellos necesitan ser evangelizados también, aunque hay muchísimos, hay un avivamiento entre los gitanos, pero necesitan los bolivianos. Hermosos hermanos bolivianos, que trabajan de sol a sol. Los admiro y me saco, no tengo sombrero, pero me saco el sombrero y al que honra, porque los admiro como ellos trabajan de sol a sol. Por eso a veces se enferman, pobrecitos, con tuberculosis, porque trabajan y están expuestos a los fertilizantes de la huerta, y ellos son también una etnia, son una cultura diferente a la nuestra. Los hermanos peruanos, los hermanos chilenos. Uno dice, bueno, pero acá no es como en Estados Unidos, que hay diferentes culturas. Sí, pero nosotros también tenemos gente para alcanzar aquí. Nosotros podemos hacer misiones. En el Chaco todavía hay mucha gente. Con los aborígenes, hay aborígenes autóctonos
autóctonos ahí, en el impenetrable, que nadie quiere ir, donde no hay agua, donde no hay luz. Ahora está llegando, las redes están llegando ahí cerquita, por ahí pueden llegar a tener internet. Hay muchas cosas para hacer en las misiones, así que te animo, hermano, no vamos a seguir más, se nos hace tarde. El próximo, no sé si lo daremos este jueves o el martes que viene. Veremos cómo Veremos. lo diga. Vamos a seguir dando de los ministerios, que son 4 o 5. El que sigue son de los profetas. Así que no te pierdas, porque esto es Biblia. Esto es Biblia, esto es información bíblica, de la cual la iglesia tiene que tener el conocimiento necesario para saber si tenés un llamado misionero, si estás llamado a ser un enviado, algún día quieres irte con tu familia a hacer misiones. Bueno, tienes que entender cómo son las misiones de estos tiempos. La iglesia tiene que capacitarte para enviarte, tiene que darte todas las herramientas, te tiene que equipar, y para que vos puedas alcanzar ese lugar que Dios te ha mostrado, porque hay gente que tiene promesas y tiene palabras de hace muchos años. Nosotros tenemos llamado misionero, hace 25 años que tenemos llamado misionero, a una parte de la India y a Estados Unidos. Todavía no fuimos, pero por ahí no vamos a ir nosotros, por ahí va a ir uno de nuestros hijos o va a ir alguien de la iglesia, porque las misiones a veces Dios te llama a vos, que tal vez vos no llegás a alcanzar a ir, pero puede ser que algún hijo tuyo vaya, o algún nieto, o alguien de la iglesia, pero seguramente que en algún momento ese proyecto se va a cumplir, ese llamado se va a cumplir. Así que, bueno, te animamos a que puedas seguir con nosotros el resto de este estudio, que va a estar apasionante, y vamos a ir viendo todos los ministerios para que vos lo sepas y puedas escudriñar las escrituras también. Así que vamos a orar, y vamos a orar por las necesidades, hermanos, porque necesidades siempre hay, hay mucha gente que está pasando necesidades, que está enfermo, hay muchas personas que han sido tocadas por el poder de Dios y se han sanado, pero seguimos orando por todos nuestros hermanos que están en necesidad. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra, por este estudio bíblico, donde tú, Señor, nos enseñas, Señor, de los 4 o 5 ministerios que tú has puesto en la iglesia, Señor, para equiparnos, para que podamos ser de edificación, Señor. Estos ministerios son para edificar el cuerpo de Cristo, Señor. Son para desarrollar, Señor, juntamente con los dones, Señor, que tú has repartido, Señor, a la iglesia, Señor, los ministerios, Padre, que son los que traen la unidad del Espíritu, Señor. Y para que podamos entender, Señor, que la doctrina de los apóstoles ya está fundamentada, ya las bases están hechas, Señor, la piedra angular ya está, fue puesta, Señor, a través de Jesucristo. Jesucristo mismo fue la piedra angular. No hay otra doctrina, no hay otra reforma, Señor. Tú no lo has dicho esto, Señor. Por eso, Padre, entendemos esto y obedecemos lo que dice tu palabra, Señor, que realmente el apóstol, Señor, que es el primer punto que hemos tratado, es el enviado, es el misionero, es el que tiene una comisión o una misión y es enviado, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, y que todos estamos bajo esta doctrina, la doctrina de los apóstoles, que es la base de nuestra fe, el fundamento de nuestra fe, Señor, es la doctrina apostólica. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, y yo suelto esta palabra, Señor, sobre la vida de cada uno de mis hermanos, para que le haya sido de bendición para cada uno de ellos, Señor. Yo bendigo al pueblo de Dios, bendigo el cuerpo de Cristo, Señor, que es grande, Señor, y Señor, que este vivo, Señor, pueda llegar a muchos lugares, Señor, pueda ser compartida, pueda ser viralizado estos videos, Señor, para que tu palabra, Señor, que permanece para siempre, Señor, y que no vuelve vacía, Señor, pueda ser soltada, Padre, en este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Yo te doy gracias, Señor, y bendigo la vida de cada uno de mis hermanos que han escuchado en este día y los que van a escuchar en diferido, Señor, sean bendecidos por el Espíritu Santo de Dios, Señor. Gracias, Señor, y ahora oramos por las necesidades que hay, Aleluya. Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, estamos delante de tu presencia. Jesús. Queremos poner delante de ti cada una de las peticiones, mis hermanos. Señor, sabemos, Jesús. Dios, de que aún tu palabra lo dice, Señor, que antes de que nuestra boca sea abierta, tú sabes qué es lo que vamos a pedir. Pero tú realmente quieres de que nosotros te lo pidamos. Por eso es que te pedimos en esta tarde, en el nombre de Jesús, Señor, de que inclines tu oído, Dios mío, si es tu voluntad, Señor, y puedas escuchar, Señor,
la Sí, petición de cada uno de mis hermanos, Señor, que nosotros aquí vamos a repetir, Señor. No es Gracias, porque tú Jesús. no te acuerdes, no es porque tú no la sepas, sino es porque realmente nosotros necesitamos, Señor, que aún, Señor, la nube de testigos lo sepa, Señor. Sí, Aún Señor. el enemigo sepa, Señor, Sí, de que Señor. hay personas, de que van a ser sanadas, de que van a ser, Padre, restauradas Sí, Señor. en el nombre de Jesús. En el Que nombre todos de puedan Jesús. saber que en el nombre de Jesús hay poder y autoridad. Por eso, Gracias. Señor, lo hacemos público. Señor, oramos por la vida de Susi Bellini, Dios mío, Sí, para que Señor, tú tu mano intervengas, poderosa, Señor, en su problema Toma del colon, Dios control, mío. Señor, en No el sabemos nombre de realmente, Jesús. Señor, qué es lo que ella tiene, Padre, pero Sí, sea Señor, lo que en el sea, nombre de Jesús, tu tú mano puedes poderosa, sanarla. Señor. Sánala, Señor. Interviene, Haz un Dios mío, milagro, ahora Señor, con una Padre. mano de poder, Sí, de Señor, poder en sobre nombre su de vida, Jesús. Señor. Corta Señor, toda así como hemorragia, ocurría Padre, en el nombre de Jesús. cuando la iglesia se inició, Señor, que Toda aún la sombra de tuberculosis, Pedro Señor, en el nombre de sanaba a los Jesús. enfermos. Aleluya, Señor, ahora Padre. no Sí, está Señor. Pedro, no está Pablo, Sí, no Señor. está ninguno de los apóstoles, Oh, Padre, pero el Ramasita, Espíritu la Santo, batalla, en el nombre que de era el que Jesús. hacía los milagros, Sí, Señor. Sí, está Señor. aquí, Señor, y creemos de que Él puede hacer los mismos milagros Señor, y aleluya, aún Padre. mayores, Padre. Gracias, Por eso te Señor. rogamos en el nombre de Jesús que intervengas en la vida de Susana, Dios mío, Sí, y Señor. pongas tu mano de sanidad ahora, Sí, Dios mío, Señor. y se revierta todo cuadro de Sí, enfermedad. En Señor. el nombre Ahora, Padre, de en el Jesús de nombre de Nazaret, te Jesús. pedimos por la hermana Esther. Señor, por la hernia de disco, Dios Sí, mío, Señor, para que por tú ese también bloqueo que tiene, Padre, intervengas, en el Dios nombre de mío, Jesús. sobre Saca el la dolor, columna de Señor. mi hermana. Tú te puedas Saca el llevar todo dolor, Señor, en toda el nombre de dolencia Jesús. ahora. Señor, Libértala, todo problema Padre. Sácala en de su esa columna, en sus situación, huesos, Padre, en el nombre de ahora Jesús. sean sanados. Milagro te En el pedimos nombre para de mi hermana, Jesús de Señor. Nazaret, tú Tócala, puedas Señor. tocarla y Sánala, sanarla y Sí, llevarte Señor, ten toda aflicción y misericordia de su todo vida, dolor. Padre. En el Oh, nombre de Jesús bendito te Dios. rogamos ahora Sí, Señor. por la vida de nuestra hermana Lidia López, Señor, por su Sí, tobillo. Señor. Señor, Ahora, Padre, el en el tobillo nombre de de ella, Jesús. Señor, está inflamado. Sí, Señor, Señor. tal vez tenga algún problema en sus huesos, en sus tendones. No lo Sí, sabemos, Señor, Dios. aleluya, Tal Padre. vez los médicos Oh, sí tu lo mano saben, poderosa pero tú esté, eres el Señor. médico divino, Señor, Sí, y a través Señor. de tu Espíritu Santo enviamos, Gracias, Jesús. Señor, sanidad, Padre, en el Gracias, nombre de Señor. Jesús. Ministra Enviamos sanidad sobre sus su vida. articulaciones, Ahora toca Padre, su en el nombre tobillo de Jesús, y Señor. sánalo, Padre. Ahora, En Señor, el toda nombre de Jesús, enfermedad, toda Señor, inflamación te rogamos fuera por ahora. la vida de Sí, Pilar, Señor. Señor, una adolescente Señor, en el nombre que de realmente no Jesús. saben qué es lo que tiene, Sí, Señor. porque sufre desmayos, mareos, Convulsiones, Señor, convulsiones. Oh, Señor, no Dios del sabemos cielo, realmente interviene en su qué es lo que vida, está Padre, pasando, en el si es nombre un de problema, Jesús. Señor, de su cabeza, Dios mío, o es un Sí, problema Señor. espiritual. No lo sabemos, Dios, pero tú lo Gracias, sabes. Jesús. Señor, la presentamos delante de ti para que tú intervengas. Gracias, Señor, Padre. si es un Santo, problema, Señor. Señor, que se puede solucionar a través de los médicos, guía a los médicos para que puedan encontrar la solución. Sí, Señor, Señor, en y el si nombre de no, Jesús. Padre, interviene. Sánala, Padre, si es algo Interviene emocional, ahora, Señor. Dios mío, en Todo el ataque nombre de de pánico, Jesús. Señor, Señor, si todo es algo trastorno de espiritual, ansiedad, reprendemos en toda el obra nombre del de Jesús, diablo todo y espíritu le de echamos muerte, fuera Padre, fuera sobre la ahora. vida de Pilar en el Fuera nombre ahora, de en el Jesús nombre de de Nazaret. Jesús. Ahora le ordenamos que Espíritu de suelte su enfermedad, mente suelta su ahora vida, en el nombre Jesús. de Jesús de Vete de Nazaret. su cuerpo, en Señor, el pon nombre tu de mano Jesús. sobre la vida de esta adolescente. Ahora, Señor, te ministra, rogamos por Padre. el papá de Mariela, Señor, Por Ramón, que ha tenido Señor, que en ser el nombre de intervenido Jesús. otra vez, Dios Nuevamente, mío, en el Padre. nombre de Le Jesús. pusieron un botón Señor, gástrico, Señor, en el nombre te de rogamos, Dios, que pongas tu Oh, mano, que se Señor, pueda sobre él, recuperar, que se pueda Señor. recuperar, Dios mío. Sí, Señor, Oh, fortalece Señor, este te varón, rogamos, Señor. bendito Dios, Fortalece la tu mano de familia, sanidad. Padre. Ahora, La vida de Dios, Mariela, saca Señor, todo su dolor, familia, toda Señor. preocupación de su familia. Saca toda En el angustia de nombre su de vida, Jesús de Señor, Nazaret, todo dolor, te toda rogamos por esta tristeza, familia, Señor. por la vida de Levanta la Claudio, vida Dios de mío, Mariela, por Señor, su en el nombre de recuperación. Te damos Sí, gracias, bendito Dios, Fortalece por su la vida, vida, Señor, de su esposa, de sus hijos. Sigue Fortalécelo. obrando, sigue Ahora obrando. fortalece Aumenta la su vida de fe, Claudio, Padre, de en su el nombre de madre. Jesús. Levántalo, Dios Ahora, mío, en ahora, fe, Espíritu Santo. para que tu obra sea completa mano poderosa en sus esté, vidas. Señor, en Señor, el yo te nombre de ruego Jesús. por la vida de Hernán, que tuvo un Sí, accidente Señor. en moto, que está Sí, muy mal, Señor. pobrecito, Oh, Señor. Señor, de que tú Tu puedas mano poderosa sanarlo. lo asista, Padre. Tú puedas llevarte Puedas todo cerrar esas dolor. heridas, esas Ahora, Señor, fracturas, Padre, en el ahora, nombre de bendito Jesús. Dios, interviene Sí, en la vida de este Señor, muchacho, sí, Dios Señor. mío. Ministramos Sálvalo, sanidad, sálvalo, soltamos la Dios mío, en palabra, el nombre Señor, de que Jesús. pueda tener un encuentro Bendice su contigo, vida, Señor. Señor, ahora.
Bendito Dios, yo te Gracias, ruego también Jesús. por la vida de Natalia Lobo, la hija de nuestra hermana Sí, Lina, Señor. que tú puedas Sigue intervenir obrando a favor ahora de su vida, con una Señor. sanidad completa. Sana, Señor, Ahora Espíritu toda célula Santo interviene. neoplásica, Padre. Espíritu Quema Santo ahora, Padre. sana. Todo cáncer Sana, se Espíritu seca Santo ahora, se sana. seca ahora, Ahora en de el Jesús. nombre de Jesús de Fuera toda Nazaret. enfermedad, En el muérete nombre de ahora, en el Jesús de nombre de Nazaret. Jesús. Ahora Dios. Fuera ahora Oh de esa vida Señor. ahora. Creemos, Fortalece Señor, la que tú lo familia, puedes Señor. hacer. Te Oh, ruego por la Señor, vida de restaura Claudia la Jiménez, familia, Padre. por un problema Sí, cervical, Señor, de Señor, por los hipertensión, mareos, Señor, Dios en el mío, nombre que de ella Jesús. tiene. Ahora Señor, tu tal vez mano tenga poderosa, algún sí, síndrome Señor. vertiginoso, Sí, Dios mío, y tú Señor. puedas estar sanando Señor, ahora ahora tu todo mano problema poderosa cervical, está sobre la aún vida también de sobre su Claudia, presión Señor. arterial, Ahora, Señor. para que pueda Sí, descender Señor, que y pueda haber caer, un venir a equilibrio, niveles Padre, en el nombre de naturales Jesús. y normales. Ahora, en el Dios, nombre pon de tu Jesús. mano de sanidad sobre Toda la vida de angustia, esta toda hermana. tristeza se En va el de nombre su de vida, en Jesús el nombre Nazaret, de Jesús. te rogamos por cada uno de los Fuera hermanos, ahora, en el nombre por de cada Jesús. necesidad de tu iglesia, Sí, bendito Señor, Dios. sí, Señor. Te lo rogamos en Ahora, el Padre, nombre en de el nombre Jesús, de Jesús. que tú puedas suplir cada necesidad. Fortaleza para mi hermana sí, Alicia, Señor, ahora. en este tiempo de Fortalece la vida duelo, de Alicia, Padre. Dios mío, Señor, ahora. oramos Ahora por ven ellos, con tu Señor. amor, Sabemos Señor, que van ven con pasando tu los amor. días y cada vez más Ven difícil. con tu paz, Señor, ahora. Solamente podemos orar por Oh, ellos para Señor, pedirte que en el puedas, nombre de Jesús. Señor, ministrar la vida de mi Ahora, hermana, Dios, Señor, que ahora, puedas traer Dios. consuelo en su corazón, Señor, esa Trae pérdida de su consuelo, esposo, Señor. aleluya, Señor, aunque ella aleluya. sabe, Señor, que algún día lo va a volver a ver, Consuela, Señor, la pero vida lo de debe nuestra estar hermana, en el extrañando, nombre Padre. de Jesús Señor, de te Nazaret. pedimos, Señor, que Te tengas rogamos, misericordia de bendito ellos, Dios, Señor. aleluya. Oh, te pedimos Por toda piedad su por familia, sus vidas, bendito Señor. Dios, Que por estés cada sanando uno de toda ellos. herida, Señor, toda Oh, soledad, toda santo es tu tristeza en la vida de mi nombre, hermana, Señor. Padre. Bendice tu Restaura la iglesia. vida de sus hijos, de sus Bendice nietos. tu iglesia. Este dolor tan Aleluya, grande, aleluya, Señor, aleluya. que tal vez lo que no lo hemos Santo pasado es no tu lo podemos nombre, entender, Señor. Señor. Aleluya. Solamente ellos lo pueden entender, Ahora, pero sabemos Dios, que tenemos un suple, Dios grande, suple, Dios, suple, poderoso, Dios. Señor, que puede suplir Oh, toda necesidad, bendito sea que tu pueda, nombre, Señor, Señor. restaurar, Santo Señor, es tu sanar, nombre, Señor. Señor. Te consagramos a Fortalecer ti, y consolar, Señor. Padre. Cada una de las Gracias, Señor, peticiones, por mis cada una de las hermanos, Padre, los familias, bendecimos. cada uno de los hermanos, Sí, Señor, que por la son familia del parte, doctor Martín Señor, también, que son Señor. parte de Trae todo, consuelo, de Señor. toda tu iglesia, Señor, de que tú Trae puedas paz, estar Señor, en sus trayendo vidas, paz, Padre. Oh, que tú puedas estar santo, trayendo santo. esperanza, Señor, de que cada uno de nuestros Sí, hermanos Señor. pueda Sí, confiar en Señor. ti, no importa la situación que esté, tú sigues Gracias, al mando de Jesús. todo. Creemos, Señor, de que tú das el control de todo, Padre. Sí, Señor, Señor. trae bendición sobre tu iglesia. Gracias, En el Señor. nombre de Jesús, Señor, bendecimos a tu Sí, iglesia, Señor. Sí, Señor. Y todas estas peticiones que te hemos hecho en el nombre de Jesús, Sí, se Señor. haga tu voluntad y no la Gracias, nuestra. Jesús. En el nombre En el nombre poderoso de de Jesús, Jesús, Señor. Señor. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya, Señor. Dios los bendiga grandemente. Oh, santo, Señor, a cada uno de santo. ustedes. Amén, hermanos. Te Dios los bendiga. bendiga. Los Dios esperamos los el siga día jueves. fortaleciendo. A cada uno de ustedes, el Señor los bendiga, el Señor los guarde, que puedan tener una buena noche, un buen Amén. comienzo de día, mañana, y que haya paz Amén. en cada Amén. hogar, en cada familia, que Dios pueda traer consuelo, que pueda traer paz, que pueda traer fortaleza, que pueda darle fuerzas de donde no hay, que puedan sacar fuerzas de donde no hay. La paz de Dios esté sobre cada uno de ustedes, sobre todos los hermanos que están pasando pérdidas de seres queridos. Así que los bendecimos. Amén. Y bueno, sobran las palabras, solamente decirles que estamos orando por todos ustedes y que en nuestras oraciones diarias también están nuestros corazones con todos ustedes. Amén. Los bendecimos. Bendecimos a los los amamos hermanos en Cristo. de Estados Unidos, la Amén. hermana Diana Román, Amén, a todos los amén. hermanos allí, Gloria a Dios. cada uno de los hermanos que siempre se están conectando allí de Estados Unidos, los Amén. bendecimos y rogamos de que Dios tome el control de todas las Gracias, cosas Jesús. allí y de que, bueno, todo esto en algún momento pase y que nos pueda servir Sí, de sí. experiencia para poder contarlo y poder decir, bueno, Dios trató con la iglesia y la iglesia se volvió a Dios. Aquellos hombres que se habían alejado se volvieron a Dios. Amén. Y Dios ha restaurado todas las cosas. Gracias, Creemos Señor. firmemente de que Dios Amén, sigue el Señor. control. Amén. Amén, hermana Amén, Adriana. amén. Saludos Dios te a todos los bendiga, Adriana. hermanos. Gloria a Dios. Así que saludo a todos los hermanos, los amamos en Cristo y nos estamos viendo, Amén, Dios Señor. mediante, el jueves que viene a partir de las 19 horas. Amén. Dios los bendiga. Dios los bendiga, hermano.